Creo que la vida nunca quita sin dar y que todo final es un nuevo comienzo. Cuando te permites soltar quién has sido y te permites ser quien en realidad eres, la magia sucede. Confía que la vida te ama y únicamente permite lo que es mejor para ti. Mi nombre es Diana Centeno y me gusta creer que todo es posible. Bienvenidos a la primera temporada de Suelto y Confío. La familia no siempre es tu lugar seguro. Presiento que este va a ser como de los temas que más tengan un eco, porque la familia es todo un tema. Así que bueno, si deseas continuar en lo que soy y lo que hago y no te quieres perder de nada, sígueme en redes, en Insta y TikTok me encuentras como soy Diana Centeno, Centeno con Z, y en Facebook como Diana Centeno. Una vez dicho esto, ahora sí, la familia. La familia es un gran tema. Creo que hay varias vertientes respecto a esto y creo que es muy oportuno voltear a ver todas esas vertientes porque al final de ahí venimos. O sea, esa es el inicio de nuestra historia. Y sé que unos más que otros pues tenemos un proceso complicado, ¿no? Con la familia, con esa sangre. Y algunas cosas, ¿no? Que a veces he leído, que a veces he escuchado, es que tú eliges a tus padres. No tienes que compartir esta idea, pero bueno, si eres de los que piensa o cree que hay un plan de tu alma, un plan muy sabio, ¿no? En eso que viniste a vivir y experimentar en esta experiencia humana, puede que te haga sentido que tú los elegiste por y para algo y justo los elegiste para transformar esos temas y esas heridas que se originaron, ¿no? En ese núcleo. Entonces, si te funciona, tómalo porque creo que si tú lo elegiste, puede ser como una perspectiva que te empodere, o sea, donde digas, ok, si yo lo elegí, ¿qué hago con esto que elegí? ¿No? Y si no lo quieres creer, no pasa nada, deséchalo, pero solo tómalo en cuenta. Y también toma en cuenta algo bien importante y es que todos los hijos, de alguna forma, venimos como con un deseo inconsciente de agradarle a nuestros padres, aun si fueron malos padres. Pero como que en el fondo, de alguna forma, nos mueve y nos puede si esos seres no están orgullosos de nosotros, si esos seres no nos miran, no nos reconocen, no nos aplauden, porque en el fondo, aunque tú sabes que eres dueño de tu propia vida y como decía en el capítulo anterior, aunque tú sabes que la opinión más importante es la que tienes tú de ti, creo que es inevitable que lo que esas personas piensan de ti o sienten por ti marque un parteaguas en tu vida. Porque yo sé por mi profesión, por lo que he escuchado en consulta, por lo que he vivido, que es muy diferente la personalidad de una persona que tuvo padres presentes y amorosos a la personalidad de alguien que realmente creció con padres ausentes, con padres violentos, con padres, pues, no solo físicamente hablando que hubiera golpes, sino emocionalmente muy ofensivos. Entonces, el hecho de que tú puedas reconocer que en el fondo una parte de ti siempre va a querer agradarles, creo que te hace más ligero vivir en lucha con eso, ¿no? Es como, es muy válido desde mi punto de vista decir, es que a mí sí me hubiera gustado que se sintieran orgullosos de mí, ¿no? A mí sí me hubiera gustado que me aplaudieran, a mí sí me hubiera gustado que fueran a mis logros, ¿no? Que fueran a mi graduación, que fueran a mi boda, que fueran cuando mis hijos nacieron, o sea, que al final te voltearan a ver, porque la mirada es muy significativa, o sea, y que esas dos personas, mamá, papá, te den esa mirada y te den ese lugar en el sistema, porque al final las familias son un sistema, claro que marca una diferencia y te da una seguridad o una inseguridad dependiendo del caso. Entonces, también no solo es que venga este deseo inconsciente de agradarles, sino que energéticamente hablando venimos con una carga emocional de lo que ellos han vivido y de sus historias. O sea,
Y esto no solo es de energía, también es científicamente comprobado. Desde que tú estás en el vientre de tu mamá, ya estás gestando y creando tu emocionalidad, tu sentir, porque al final el cuerpo tiene memoria. Y entonces la experiencia en ese vientre también marca un antes y un después. Y no solo la experiencia en el vientre, también el tipo de parto, el tipo de acercamiento que tuviste o no con el pecho de tu mamá. O sea, todo va contando. Y entonces, imagínate, tú ya vienes desde antes de nacer con una carga emocional de cómo se sintió tu mamá en el embarazo, ¿no? De cómo le habló tu papá a tu mamá en el embarazo. O incluso si naciste prematuro, ¿no? Y estuviste en una incubadora. O sea, todo eso se va quedando cargado. Si fuiste deseado o no fuiste deseado, el rechazo se siente desde ahí. Y entonces no solo es el embarazo, sino también la vida que tuvo tu mamá y la que tuvo tu abuela y la que tuvo tu bisabuela. O sea, date cuenta de que este es un tema bien complejo porque al final no solo es tu historia, sino es todo lo que ha venido antes de ti. Y eso es algo que se trabaja, yo creo que durante lo que dure tu existencia y no es para que entonces sientas que vienes ahí con esa carga de la cual no te puedes desprender, o sea, al contrario, solo quiero que lo voltees a ver, lo voltees a considerar y entonces que te preguntes, ¿no? Si estás haciendo algo para justo liberarte de todo eso que no te pertenece, porque para eso lo comparto, o sea, si yo te estoy diciendo que vienes con una carga emocional y transgeneracional, ¿no? De lo que ha sido tu familia, ahora toca preguntarte, o sea, ¿qué de eso que estoy sintiendo, qué de de esa vida que estoy viviendo y experimentando, qué de esas limitantes, qué de esos miedos son míos o son heredados? Porque no solo es lo que ha pasado antes de ti, sino ya en tu crianza, en tus primeros años de vida, también se va configurando tu tipo de apego, si crees que el mundo es un lugar seguro o no, si crees que entre las personas puede haber una convivencia sana o a lo mejor creciste en un vínculo de violencia y entonces obviamente lo que tu mente va a normalizar es la violencia, ¿no? Es la ausencia, son los gritos o al revés, a lo mejor lo que tú normalizas es la escucha, la compasión, el tacto, o sea, la forma en la que te tocan también se queda ahí grabado. Y entonces, por eso es la pregunta de ¿a quién le pertenece esto? ¿Esto es acaso de mamá? ¿Acaso es de la historia que mamá vivió, de los miedos que mamá sintió, o de la ausencia que papá tuvo, de los golpes que papá tuvo? Y entonces yo solo como que los absorbí como esponja. Y es que hay algo en los procesos de sanación que cuando yo lo escuché fue como, wow, tú nunca puedes sanar algo que no es tuyo. Nunca puedes sanar algo que no es tuyo. Y a lo mejor hay ciertos patrones en tu vida, ciertos miedos en tu vida, ciertos rencores en tu vida, que tú dices, pero es que ¿por qué no logro acomodarlo? ¿Por qué no logro avanzar? Me atrevería a decir que lo más seguro es que ni siquiera es tuyo, que lo vienes cargando y en un acto de amor equívoco lo quieres arreglar en nombre de tu madre, en nombre de tu padre, en nombre de tus ancestros. Y entonces pregúntatelo tal cual, ¿no? Cuando sientas algo, ¿a quién le pertenece? Y si no es tuyo, si una parte de ti, aunque no tenga claro entonces a quién le pertenece, pero siente que no es suyo, puedes tal cual regresarlo, ¿sabes? Es como, ok, percibo que esto no es mío, se lo regreso a quien sea que le pertenezca porque yo no lo puedo arreglar, o sea, no es mío, no es mío y no lo puedo arreglar. Más cuando algo sí es tuyo, hay algo muy poderoso en esto, que es que no solo lo sanas y lo acomodas en ti, en tu persona, sino que se habla de que lo acomodas 7 generaciones arriba de ti y 7 generaciones abajo de ti. Y entonces no es que lo hagas por ser el héroe del sistema familiar, ¿no? Porque al final el que va a experimentar el regalo de haberlo sanado y acomodado, pues eres tú. Pero indirectamente hay un beneficio a todo tu sistema porque estás conectados, al final es como una telaraña, como un engranaje, ¿no? Donde si una de las partes em, no está sana, tiene ciertos daños, etcétera, pues claro que pasa a traer a los demás como efecto dominó. Así que sí te invito, ¿no? A que te desprendas de lo que no es tuyo y te invito a que te desprendas de lo que no es tuyo y lo que sí es tuyo, lo sanes,
Porque entonces te liberas a ti e imagínate, si decides o no tener hijos, no importa, también le habrás dejado el camino libre a las generaciones que vienen después de ti. Y es que hay algo que también te invito a que tengas presente en el tema de la familia y es el tema de las lealtades inconscientes. ¿Qué son las lealtades inconscientes? Por ejemplo, me voy a poner a mí de ejemplo. Yo soy mujer y entonces mi mayor referente de cómo es una mujer o cómo debería ser, sentir y qué debería ser, no. Mi mayor referente de cómo debería ser o actuar una mujer es mi mamá. Y entonces, por ejemplo, si mi mamá em, no logró tener una relación de pareja sana, inconscientemente es como si ella no pudo, si ella no lo eligió, yo tampoco lo voy a elegir. Y entonces no me voy a permitir tener una experiencia y una relación de pareja sana. Porque como la amo mucho, no voy a elegir y tener lo que ella no tuvo. Entonces, al final, ojo con qué es eso que estás eligiendo o no eligiendo con tal de, permanecer fiel a tu sistema. Porque ahí es donde hay como un choque de entonces permitirte hacer lo que en realidad deseas hacer. Y romper esas lealtades inconscientes, pues a veces es lo que llamamos ser la oveja negra de la familia, ¿no? Porque es el que viene a hacer las cosas diferente. Y lo diferente en un sistema no gusta, aunque ese diferente sea más sano y sea más funcional. Pero el tema con esto es que pregúntate qué de la historia de tus padres o de tus ancestros no se pudo concluir o se concluyó de cierta forma poco sana, quizá hasta dolorosa, que de alguna forma tú también vienes como con bloqueos, ¿no? Y desde esa lealtad por permanecer en el sistema, porque dejar de pertenecer y ser visto como el raro llega a ser incómodo, pero entonces te quedas, ¿no? O si alguien en tu familia padece una enfermedad, por ejemplo, y ese alguien es importante para ti, inconscientemente tal vez tú permaneces enfermo, a lo mejor no en la misma gravedad de esa persona, pero a lo mejor tú podrías estar gozando de una salud perfecta, de una salud mucho más funcional, pero como ese familiar no puede, no lo eligió, pues te quedas, ¿no? En una vida que no te pertenece, que no es tuya. Yo siento que reconocerlo, porque esto me lo hizo ver mi psicóloga, ha sido como un parteaguas para que yo me sienta libre de elegir hacer las cosas diferentes a mi sistema. Porque al final a eso vinimos, a vivir nuestra propia vida. Y también esto es algo que me dijo mi psicóloga. Alguna vez me percibió como en un sentido de deuda con mis padres, porque al final pues gracias a ellos estoy aquí. Y su respuesta fue, si hubiera una deuda con tus padres, la única deuda es vivir tu propia vida. Y para mí fue como, wow. Entonces, no tengo que, no tengo que ser como ellos desean o no tengo que tener la misma vida que ellos tuvieron. Y no es así. Realmente, si hubiera una deuda, porque en realidad no la hay, es que te atrevas a elegir y vivir tu propio camino. Así que pregúntate, ¿qué camino has estado eligiendo? ¿El camino de tus padres o tu propio camino y tu propio destino? Porque sí creo que a los padres hay que agradecerles que al final nos dieron la vida, ¿no? Y por ellos estamos aquí hoy. Más también creo que es importante desprendernos de la idea de estar en deuda con ellos y también de este tema que a veces surge, y creo que es más una comunicación equívoca de los padres hacia los hijos, es como yo tantos sacrificios que hice por ti, ¿no? Todo lo que he hecho por ti. ¿Y tú cómo me pagas? ¿Quién eligió hacerlo por ti? ¿Les pusieron una pistola en la cabeza? O sea, si lo eligieron, creo que un acto amoroso, si tú eres papá o mamá y me estás escuchando, es asumir que tú lo elegiste
Y entonces dejar que tu hijo o hija elija si desea hacer algo similar a lo que tú hiciste por ellos o al final eligen otro camino. No vayas generando deudas que no existen. O sea, si tú elegiste hacer algo y para ti eso fue un sacrificio, pues tú eres responsable de haberlo decidido. Sé que a lo mejor esto no te gusta escucharlo, pero bueno, tú eres el adulto, ¿no? No, no se me hace justo que le anden echando culpas a los niños o ya a sus hijos adultos, ¿no? Al final creo que el verdadero amor paternal, maternal es ese, o sea, a lo mejor no eres como a mí me hubiera gustado que fueras, porque se vale que como papá pues tuvieras ciertas ilusiones, pero al final, porque te amo, pues te voy a aceptar con esa cajita de virtudes y defectos, por llamarlos de alguna forma, que existe, ¿no? Y que yo traje a este mundo, pero no voy a depositar en ti que entonces hagas por mí todo lo que yo elegí hacer por ti. Y si tú eres hijo, hija, de corazón, libérate, porque creo que es muy diferente hacer algo desde el respeto y desde el cariño a hacerlo por miedo. Yo creo que las generaciones anteriores, sobre todo, crecieron con mucho miedo, ¿no? Y no es que te quedaras callado o hicieras lo que te decían precisamente por respeto. Lo hacías por miedo, porque si no, te iba de la chingada, ¿no? Eran golpes, eran insultos, era que te corrían de la casa. Y entonces por eso elegías hacer las cosas. Pero ¿qué pasaría que tu hijo o hija, o tú como hijo o hija, decidieras hacer algo por tus padres desde un lugar de gratitud, desde un lugar de elección, libre elección, ¿no? De es que me nace hacer esto por ti. Lo estoy eligiendo en una libertad muy linda, no espero que entonces tú lo vayas a hacer por mí. Y ahí hay una gran diferencia de hacer algo por miedo, sometido, por temor a qué va a pasar después, a hacer algo porque genuinamente te nace hacerlo o no hacerlo. Entonces también ahí es como una oportunidad muy valiosa para romper patrones. Porque te digo, no solo se acomoda en tu existencia, se acomoda en un engranaje que va para atrás y que va para adelante. Solo considéralo. Y también deseo que te sientas libre de ponerle límites a la familia. O sea, creo que a la familia se le romantiza porque pues es tu familia, ¿no? Se supone que son las personas que más desean tu bienestar y que de alguna forma, pues, qué sé yo, tienen derecho a opinar con lo que tú eres y con lo que tú haces. Pero al final no, o sea, como te decía en el capítulo anterior, tú puedes decidir mandar a la chingada a quien tengas que mandar a la chingada, incluso si es tu mamá, tu papá, tu hermano, tu tío, porque yo he escuchado historias, ¿no? De familiares violadores, de familiares que no te bajan de una basura, de familiares que no creyeron en tus proyectos, que dudaron de ti siempre, que nunca tuvieron como ese interés para estar en tu vida. La verdad, si bien con mi mamá y mi papá, claro que hay temas que sanar y de los cuales liberarme, reconozco y me siento muy agradecida de que he tenido una historia privilegiada. Yo lo sé, estoy muy consciente de eso. Más también conozco la otra cara de la moneda, sobre todo a través de, pues, de mis pacientes, ¿no? Y de historias que me ha tocado acompañar. Y entonces sé que hay padres y que hay madres ausentes. Tal vez hayan escuchado de las 5 heridas de la infancia. O sea, todos de alguna forma en nuestra infancia salimos lastimados, ¿no? Y si bien creo que siempre nuestros padres hacen lo mejor que pueden, hay que ser muy honestos. Ese mejor a veces apesta. O sea, de verdad hay padres y madres que tú te puedes preguntar, ¿por qué esta persona fue mamá o fue papá? Yo he conocido ese tipo de personas. Y también he conocido la otra parte, ¿no? Donde dices, mis respetos para este hijo, esta hija que lo transformó. Porque una cosa, y yo siempre se lo digo a mis pacientes, una cosa es que puedas entender la historia de tus padres y entonces desde ese entendimiento
dejar de tomarte personal lo que hicieron o no hicieron contigo. Más es muy distinto entender a justificar. Porque si tú aprendes a justificar este tipo de conductas, donde te ofenden, te golpean, te humillan, no están, ¿no? Y faltan en esos momentos clave, si tú los aprendes a normalizar, por decir, es que es mi mamá, es que es mi papá, es que es mi familia, tú te vas a poner de tapete. Y entonces perdonarlos por lo que permitieron que sucediera o no hicieron. Porque, por ejemplo, yo he escuchado a adolescentes decir, es que a mí me violaron y yo no sé dónde estaba mi mamá. O yo no sé dónde estaba mi papá. O sea, yo no sé por qué esto pasó. Esto no tendría que haber pasado. Y entonces yo sé que eso duele. La experiencia en sí es muy dolorosa. Y también que no hayan estado para ti las figuras que se supone deberían protegerte. Y las puedes perdonar en un proceso, pero perdonarlas no significa que te pongas de tapete y que entonces dejes que te sigan insultando, que te sigan agrediendo, que sigan permitiendo que esas cosas que no deberían pasar, pero que al final pasan, sucedan. O sea, perdonar es otra cosa. O sea, perdonar creo que es justo reconocer que nunca tuvo que ver contigo, tuvo que ver con el otro. Y para todas esas personas que a lo mejor vienen de padres ausentes, de padres violadores, de padres golpeadores, de padres que los humillaron, padres o madres. Nunca tuvo que ver contigo, nunca ha tenido que ver contigo. No es tu culpa que ellos sean así. Tiene que ver con quiénes son ellos, con quiénes eligieron ser ellos. Porque yo sé que hay gente que viene de ambientes alcohólicos, golpeadores, y en su propia historia lo transforman y eligen otro camino. Más también sé que hay personas que no desarrollan esos recursos y entonces se vuelve esta cadena donde mi abuelo fue alcohólico, mi papá fue alcohólico y entonces yo soy alcohólico, ¿no? Y entonces yo lo puedo entender, pero nunca lo voy a justificar. O sea, un hombre golpeador, por ejemplo, cuando conocemos sus historias, en la mayoría de los casos vienen de ambientes violentos. Vienen de ejemplos donde eso es lo que vieron, donde aprendieron que así funcionaban las relaciones, ¿no? Y entonces yo lo puedo entender y le puedo ayudar a mi paciente a entenderlo, más no a justificarlo y entonces a decir, ah, bueno, es que está bien. No, nunca está bien. Siempre es una opción, ¿no? Que eso suceda. Pero creo que perdonar es poder mirar esa imagen completa, poder reconocer que no fue mi culpa, que no tiene que ver conmigo, que tiene que ver con la persona y sus recursos, y también decidir soltarlo y avanzar. Y en ese soltar y en ese perdonar también pueden quedar vestigios de dolor. O sea, yo lo hablaba ayer con una paciente que me decía, yo quise mucho a mi papá, pero si te soy honesta, a la fecha no le puedo poner una foto, no le puedo poner una ofrenda para empezar. Si yo pongo una ofrenda, no puedo poner su foto, porque mi papá me lastimó mucho. Y yo le digo, es que es válido. Y es hasta más honesto que digas, es que sí estoy enojada con que me humillaste de esa forma, es que sí me dolió que no fueras a mi boda, es que sí me hubiera gustado que te esforzaras más por ser un padre presente. Se vale que sientas eso y que a la vez también una parte de ti esté en paz con que fue el padre o la madre que elegiste, con que fue el mejor padre o madre que pudo ser, más que no por eso vas a justificar y vas a estar quizá dando un amor que ni siquiera sientes, ¿no? O sea, yo le decía a mi paciente eso, si no quieres poner una ofrenda, si no le quieres poner una foto, pues no lo hagas. Es más honesto y créeme que en el proceso tal vez algún día te nazca poner esa foto. Más si nunca sucede, tampoco significa que no le hayas perdonado. A lo mejor desde ese acto de amor, donde has aceptado que esa es la historia que viviste, también decides desde mucha paz no hacer algo por esa persona o esas personas. Entonces valora como qué es lo que estás permitiendo o qué es lo que estás justificando solo porque se trata de alguien de tu familia. Porque aunque yo sé que es duro, justo el título de este podcast es real. La familia no siempre es tu lugar seguro. Y entonces también creo que podemos soltar esa expectativa, ¿no? De que debería ser el lugar seguro. Porque sí creo que una de las huellas que más se quedan en las personas que vienen de estas historias es que
si papá y mamá, que son los que se supone deberían amarme incondicionalmente, son los que deberían haberme protegido, son los que deberían haberme aceptado, no lo hicieron, ¿cómo es que otra persona lo va a hacer? Normalmente estas personas crecen con un gran sentido de dificultad para sentirse merecedoras y dignas de ser amadas, porque en el fondo sienten que hay algo mal con ellas. Y que si esas dos personas, mamá o papá, o tal vez abuelo o abuela, sé que hay personas que no tuvieron a sus padres como cuidadores primarios y que alguien más agarró ese rol, alguna tía, etcétera. Pero bueno, si realmente, aunque alguien supliera el rol, tú nunca te sentiste visto, nunca te sentiste escuchado, nunca te sentiste amado, nunca sentiste que alguien estuviera ahí para respaldarte, sí es muy difícil crecer como adulto y entonces considerar posible que alguien más lo haga. Y sí creo que sean personas que, por ejemplo, eligen amistades complicadas, relaciones amorosas complicadas, porque con eso crecieron. O sea, no es casualidad los vínculos que escoges. No es casualidad el tipo de amistades que tienes o el tipo de codependencia que a veces generas. O sea, seguramente creciste con algo de eso. Ráscale a tu historia y checa de dónde viene. A lo mejor tú sí tuviste a alguien que compensara ciertas funciones, porque al final, voy a ser muy honesta, a lo mejor papá no está físicamente, no está el padre biológico, pero si mamá tuvo una pareja y esa pareja cubrió el rol de manera sana, créeme que se genera ahí un parche en el desarrollo emocional de la persona y se avanza, porque al final el tema del papá y mamá va más allá de que sea la persona físicamente hablando, o sea, mientras alguien cubra el rol, si se cubre de manera funcional y sana, son personas que tienen un mejor desarrollo emocional. Pero bueno, no siempre se cubre ese rol. Y entonces lo que, lo que deseo que puedas reconocer es que aun cuando en tu historia no hayas tenido un referente de una relación sana, a lo mejor la relación de tus padres nunca fue sana, que tú creas que es posible que tú tengas una relación sana. Y aunque tus padres no te hayan amado, porque justo una paciente apenas me dijo, es que yo no sé si mi mamá me quiere. Y realmente yo le respondí, yo tampoco sé si tu mamá te quiera. Y te invito a que no esperes a que te quiera. Más bien, acepta a la madre que tienes, deja de idealizarla, humanízala y decide qué haces con eso. Si esperar a que ella te mire o tú aprender a mirarte. Y yo sé que no es fácil, genuinamente sé que no es fácil. Pero sí es posible, porque justo como adultos lo que nos corresponde es algo que le llamamos automaternarnos y autopaternarnos. O sea, eso que nos faltó de mamá o de papá, pues hacerlo por mi cuenta, porque ya soy un adulto. Estoy hablando del caso de adultos, porque en el caso de los niños, ¿qué le toca a un niño? Ser un niño. Y sé que hay muchos niños que no pudieron ser niños, ¿no? A lo mejor niños a los que les tocó salir a trabajar, niños a los que les tocó ser papá o mamá, ¿no? Sobre todo en estos hermanos mayores, hay veces que les toca asumir el rol, ¿no? Porque sobre todo antes pues eran familias muy grandes y entonces los primeros hijos solían hacer eso, solían convertirse en la mamá de sus hermanitos chiquitos, ¿no? Y eso también es duro porque entonces no fuiste niño. Pero bueno, en el caso de que ya eres un adulto y que ya puedes asumir tu existencia, hazlo. Aunque en el fondo te hubiera encantado que lo hicieran tus padres, ¿no? O que tu familia sí pudiera ser ese lugar donde puedes ser tú mismo. Yo creo que esto le sucede mucho, por ejemplo, a las personas homosexuales. O sea, no todos pueden decir su orientación sexual libremente. Porque tú esperarías, ¿no? Que esa familia sea la muralla china que pues, te proteja de todo y de todos. Pero a lo mejor hay veces que justo son los que más están en contra y que más te reniegan y te rechazan. O sea, alguna vez escuché el caso de un chico de una familia muy posicionada aquí en la ciudad de donde yo soy. Es una familia con mucho dinero, honestamente desconozco el nombre de la familia y aunque lo supiera no lo diría, pero el punto es que esta familia lo que hace con su hijo que es gay es que lo mandó a vivir a otra parte y cada que viene literal está encerrado en la casa donde ellos viven. O sea, el hijo no existe.
Y no tener un lugar en el sistema familiar te da en la madre de una forma muy profunda. O sea, que tú no te sientas parte de un sistema, que no sientas que tienes un lugar. Imagínate, esto es un eco. O sea, si sientes que no tienes un lugar dentro de tu núcleo, que es el que debería darte ese lugar, te cuesta mucho encontrar un lugar en el mundo, un lugar en tus amistades, un lugar en tus relaciones. Y con todo esto, no quiero que entonces te quedes como en esta postura de víctima, ¿no? Es como de, bueno, entonces vengo de esta historia donde no tuve el ejemplo, en donde no tuve el cariño. Entonces, pues así me entiendo y me justifico y aquí me quedo. No, es que lo voltees a ver y que entonces decidas qué quieres hacer con esa historia. Porque no estamos destinados. Si bien creo que hay un plan divino perfecto y que de alguna forma hay una ruta guía, creo que hay un poder de elección en nosotros. Y como he dicho en otros capítulos, a lo mejor no eliges esa violación, pero sí puedes elegir cómo reponerte de esa violación, ¿no? A lo mejor no eliges que tus padres se estuvieran golpeando, pero sí eliges trabajar en ti y entonces tú tener una relación chingona. Porque también eso me pasa con mis pacientes, o sea, ellos desean una relación sana, ¿no? Una relación donde se les valide, se les acepte, pero ya que le rascas a su historia, no tuvieron ese parámetro, en realidad vienen de padres que se divorciaron, que estuvieron en lucha la mayor parte del tiempo y entonces cuando yo les pregunto, ok, ¿esto deseas? ¿Realmente lo consideras posible para ti? La respuesta es no. La respuesta es no, porque de verdad ni siquiera tengo un referente cercano. Y eso me decía mi terapeuta en mi proceso, ¿no? Yo le decía, es que a mí me gustaría generar y construir una relación con A, B, C. Y me dijo, ¿tienes un referente cercano de eso? Y yo, pues más allá de ciertas parejas que a veces sigo en redes sociales y que encajan, ¿no? Como en eso que a mí me gustaría tener, la realidad es que no. O sea, la relación de mis abuelos, tanto materna como paterna, pues desde mi punto de vista no es el ejemplo más sano. La relación de mis padres tampoco me parece la más sana. Entonces, ahí a mí me ha tocado hacer un trabajo profundo bien fuerte, ¿no? De, aunque no tenga un referente cercano, yo decidir trabajar en mí y estoy segura que voy a lograr construir esa relación o esas relaciones de pareja. Porque, por ejemplo, la he tenido más fácil como en temas de amistades. Me considero buena haciendo amigos, que también también he tenido que terminar ciertas amistades, pero bueno, como que siento que hay ciertas áreas de mi vida donde la cosa fluye más y otras donde tengo como estos ejemplos y estos patrones, pero no por eso voy a caer en la postura de, como no tengo un referente, pues ya me chingué y pues me voy a quedar sola toda la vida, ¿no? O voy a tener relaciones desastrosas. No, yo voy a crear una vida distinta para mí y voy a elegir vínculos distintos para mí. Entonces, eso es lo que deseo, o sea, que te liberes de toda esa carga energética, de todo ese linaje, que sí lo reconozcas y que lo honres, pero justo honrarlo es como poder decirle a tu linaje, gracias por tu historia, gracias por lo que viviste, porque al final, gracias a tu existencia, yo estoy aquí, pero ¿qué crees? Ahora es mi vida y ahora me toca a mí. Y si tú elegiste no trabajar en algo y tú elegiste tener una vida mediocre, lo siento, pero yo no tengo por qué repetirlo. Y ahí es como que empiezas a no solo cambiar de página, sino cerrar el libro y realmente ponerle nombre y autor a eso. O sea, que ese libro de tu existencia, de tu vida, tenga tu nombre y tenga tu esencia y tenga tus retos, porque no estoy diciendo que entonces no va a haber retos, pero que de verdad sean las batallas que tú eliges, por así decirlo. No, no te vayas comprando o deja de comprarte cosas que no te pertenecen. Y justo me atreví a hablar de este tema porque siento que es clave, o sea, es clave sanar la relación con mamá y papá de todo corazón. Hazlo. Si no lo has volteado a ver,
hazlo, porque ahí está la raíz de muchas cosas en tu vida. Más bueno, como que algo que me motivó a hablarlo es esa conciencia que tengo de la importancia del tema y también que hace tiempo compartí una historia donde puse un escrito, a veces conecto con em, mi Diana, es que no es poeta, pero mi Diana que filosofa y lo pone en palabras y justo era algo relacionado a los padres y fue de esas stories que tuvo un buen de corazoncitos y hasta me escribían y me decían, porfa, haz esto un post, porfa, haz esto un reel porque lo quiero compartir. Y yo sé que si la gente conectó con este tema a través de esa historia y ese escrito que hice, pues es porque de alguna forma se sintieron identificados y se sintieron representados por... Entonces, justo para cerrar te lo voy a leer, pero antes de pasar a eso, deseo que te sientas acompañado y acompañada porque a veces como que nos ahogamos en un vaso de agua y pensamos que nuestra historia es la única historia complicada, ¿no? O que solo a nosotros no nos quisieron, o que solo a nosotros no nos eligieron, que solo a nosotros nos abandonaron. Pero si yo ahorita junto a varios de mis pacientes, créeme que sería como esta dinámica, ¿no? De Alcohólicos Anónimos, donde dicen, hola, mi nombre es tal y mi papá me abandonó. O hola, mi nombre es tal y mi tío me violó. Hola, mi nombre es tal y mi mamá fue mi peor amiga. Entonces es como dejar de idealizar estas dinámicas familiares, reconocer y permitir que sean lo que son y también de alguna forma deseo que te sientas acompañado porque tu historia, créeme que tristemente puede ser la de muchos y entonces no quiero invalidar tu historia, no quiero decir como, ay, pues no pasa nada, ¿no? Te pasa a ti y le pasa a 65% de la población. No, 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 no. Solo es como que date cuenta que sucede más de lo que nos gustaría y entonces creo que esa conexión nos da más fuerza para entonces salir adelante y volverte, por ejemplo, una historia de inspiración. Hay muchísimas celebridades que tú las miras ahorita en el éxito, ¿no? De lo que parece ser el éxito, pero conoces sus trasfondos y dices, no inventes, esto está cabrón. Y solo por mencionar a alguien ahorita, te invito a que leas, veas algún documental, etcétera, de la historia de Oprah. O sea, es gente que hoy en día tienen un historial de logros en su vida enormes, pero justo lo han logrado porque se desprendieron de toda esa mierda de la que vienen. Así que te invito a que te atrevas a trabajar este tema. Y un recurso que dejo es considerar la terapia que se llama constelaciones familiares. O sea, al final en una constelación familiar, su nombre lo dice, lo que trabajas es el sistema familiar. Las hay de manera grupal, o sea, se organizan sesiones donde hay varias personas. Honestamente, si es así, que no haya alguien de tu familia, ¿no? Pero bueno, hay varias personas en la sala y el constelador lo que hace es que va, pues, acomodando con base a lo que tú le cuentes, ¿no? De tu propia familia. Y entonces se acomodan cosas porque vas mirando patrones que a lo mejor pues nunca te contaron. Hay historias ocultas en las familias. Hay cosas que luego no se dicen y no decirlas generan cargas, ¿no? Pero bueno, a lo que voy es que puedes permitirte constelar alguna situación familiar, porque al final tú eliges el tema, ¿no? Es como yo quiero hablar hoy de mi relación con mamá o de mi relación con papá o de por qué no encuentro el amor, etcétera. O sea, tú pones el tema sobre la mesa y te digo, puede ser desde esta dinámica grupal, donde hay personas que representan a tu familia, o puede ser de manera individual y lo haces con muñequitos. Yo honestamente prefiero la individual, esa es la que yo he vivido, porque siento que al final es como muy íntimo, ¿no? El tema de la familia y yo me siento más cómoda con que solo quede, ¿no? Entre el terapeuta y yo. Y me acuerdo que yo fui a esa experiencia, no tiene mucho, habrá sido en octubre, en noviembre del año pasado. Realmente en un momento personal donde me sentía tranquila, solo quería trabajar ciertos temas. Eh, y yo lloré como la mitad de la sesión. O sea, yo dije,
se supone que ya había acomodado muchas cosas, se supone que ya había volteado a ver varios temas, ¿no? De mi historia que me removían y me acompañaban. Pero ahí algo se movió, porque creo que eso es lo que me gusta de ese tipo de terapia. O sea, fue una conciencia muy grande donde se movía como mi proceso con el de mi familia, el de mis padres, etcétera. Y fue muy liberador. Soy promotora del llanto. La verdad es que creo que el llanto te libera y esto es hasta químico, científico. O sea, tú liberas una sustancia, no recuerdo ahora cuál es, pero bueno, que justo es un analgésico natural. Entonces, paréntesis, cuando sientas ganas de llorar, de todo corazón, llora, porque es muy liberador. Y justo esas lágrimas muchas veces expresan lo que pues con palabras no podemos decir. Así que ahí te dejo esa recomendación. Eh, Te invito a que sí investigues, ¿no? A detalle y conciencia con qué tipo de constelador irías, porque honestamente hay gente muy dura. O sea, sí he tenido conocidos que van a estas experiencias y neta los destrozan y no es la idea. O sea, tu cerebro te protege y hay cierta información que no saca a la luz porque es muy dolorosa. Entonces creo que sí, el constelador tiene que tener esta perspicacia para no aventarte de putazo algo que quizá no estabas preparado para verlo. Entonces, sí, infórmate como lo más posible, ¿no? Como lee comentarios, lee experiencias de otras personas con ese constelador o consteladora. O si no, trabájalo en terapia individual. Esta es solo una idea que te dejo porque a mí me funcionó, a mí me liberó y con todo gusto podría compartirte el contacto de esta persona si así lo deseas. Así que en este caso, pues escríbeme en privado. Em, yo vivo en Puebla, Puebla, México, entonces sería donde esta persona te puede atender. Si eres de otra parte, pues ya será como que realices tu búsqueda, ¿no? Pero de todo corazón, considéralo em, y encuentra tu forma, ¿no? De trabajar y de sanar todo esto, porque si no lo vas a ir arrastrando. Y ahora sí, te voy a leer lo que en su momento escribí en mi Insta, bueno, lo que compartí en mi Insta, y incluso hasta te invito a que lo escuches varias veces, ¿no? Dice, que tus padres no hayan elegido hacer algo con su vida no significa que ahora tú tengas que usar la tuya para cumplir lo que ellos no decidieron. A veces pensamos que les debemos la vida, mas en realidad, si es que existiera una deuda con ellos, esta sería vivir tu propia vida. Te declaro libre de sus expectativas, de sus sueños y de sus heridas. Con amor, Diana. Lo leo y hasta me emociona.